Hola a todos. Hoy es martes, 2 de septiembre de 2025, y nuestro amigo el profesor Marandi está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola, Nima. Muchas gracias por invitarme. Permíteme empezar con lo que ha sucedido durante la reunión en la cumbre de la OCS. Tuvimos un encuentro entre el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente ruso Vladimir Putin, en el que se dijo que el acuerdo entre Irán y la Unión Económica Euroasiática sobre libre comercio es otro gran paso adelante en el desarrollo de nuestra relación, lo cual celebramos. Personalmente, he asumido el control de la implementación de todos los acuerdos alcanzados entre nuestros países. Irán y Rusia, por supuesto, harán todo lo posible para eliminar cualquier obstáculo en este camino. ¿Cuál fue la naturaleza de la reunión entre los dos presidentes y a qué se refiere el presidente de Irán? Bueno, al contrario de lo que mucha gente dice en Internet, o al menos de lo que dicen algunas personas en Internet, el presidente Pezeshkian ha estado buscando fortalecer las relaciones con Rusia y de hecho también con China. Acaba de reunirse con el presidente chino, el presidente Xi, y después de eso se reunió con un alto miembro del comité permanente que es muy cercano al presidente Xi. Este viaje ha sido una oportunidad para que él dé seguimiento a los acuerdos entre las diferentes partes, entre Irán y distintos países, siendo uno de ellos, por supuesto, Rusia. Rusia es un socio clave para Irán. La reunión entre el presidente Pezeshkian y el presidente Putin duró aproximadamente 2 horas, lo cual es bastante tiempo, teniendo en cuenta que todos tienen una agenda muy apretada. Exceptuando las reuniones extraordinariamente largas entre el presidente Putin y el presidente Xi, por razones obvias, y el primer ministro Modi, porque los miembros de la OCS, especialmente los chinos, que han tenido problemas históricos con la India, quieren acercarse a él y atraerlo para crear una mayor brecha entre la India y Estados Unidos. Todos los líderes presentes tenían agendas muy apretadas. Pero la reunión de 2 horas entre el presidente Pezeshkian y el presidente Putin creo que fue una reunión sustancial. Ambos parecían estar muy satisfechos con los resultados. El corredor de transporte norte-sur, por supuesto, sigue desarrollándose, y los iraníes están avanzando mucho más rápido que antes para desarrollar el corredor al oeste del Mar Caspio. Hay muchas tierras que el gobierno iraní tiene que comprar para el ferrocarril, y por supuesto es muy caro porque parte de esas tierras pertenecen a particulares. Quieren obtener un buen precio, estoy seguro, y también estoy seguro de que hay, ya sabes, muchos obstáculos, pero se están logrando avances. Este acuerdo comercial que se firmó va a hacer que el movimiento de mercancías entre Irán y esos Estados miembros sea mucho más práctico y sencillo. Creo que se han eliminado los aranceles para una gran parte de los productos que se importan y exportan entre estos países miembros. Así que tienes esto, tienes la Organización de Cooperación de Shanghái y también tienes los BRICS. Irán se está integrando a través de múltiples organizaciones con otros Estados miembros, tanto en Asia como más allá. Profesor, lo importante en esta cumbre fue la manera en que la India intentaba acercarse de algún modo a la organización, específicamente a China y Rusia. ¿Cree usted que la India está en proceso de avanzar desde lo que esperaba de Occidente hacia Oriente y tal vez reemplazando lo que buscaba en Occidente por lo que puede encontrar en Oriente? Bueno, vemos que altos funcionarios estadounidenses siguen hablando mal de los indios, y eso no va a ayudar. Y creo que, por lo que he visto en los medios indios, que son únicos, los medios indios, si de vez en cuando les echas un vistazo, son muy diferentes a los de otros países. Son bastante interesantes. Pero se puede ver una ira muy visible hacia Trump, hacia Estados Unidos. Y eso no es algo que se vaya a borrar.
Creo que ha habido un cambio. Ahora, ¿hasta dónde llega esto? Retrocede Trump, porque tiene un historial muy largo de dar marcha atrás, como hemos visto. Pero eso ya sabes, no lo sé. Pero este fue un paso importante. I don't know, but this was a major step, and I personally think that Y personalmente creo que la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin este año fue probablemente un punto de inflexión importante. Un punto de inflexión importante. Probablemente en los próximos años miraremos atrás y diremos que esta fue una reunión muy importante. Y la OCS también está evolucionando. No la he estado siguiendo tan de cerca. La reunión, aunque estuve allí hace solo una semana para un programa en la televisión china. Los últimos días he estado ocupado ya que la universidad está abriendo y tenemos todo tipo de cosas que hacer. La OCS se parece cada vez más a los BRICS. Ha dejado de ser solo una organización que se ocupa de la seguridad para convertirse en una que trata temas de economía, comercio, relaciones culturales, relaciones académicas y cooperación tecnológica en el ámbito de la IA. Así que se está convirtiendo en algo muy diferente. It is becoming something very different, and I think that this is because of the behavior of the United States. Y creo que esto se debe al comportamiento de Estados Unidos, porque es un cambio muy repentino. Si lo comparas con la última cumbre, los temas dominantes son totalmente diferentes. Creo que eso es una señal de que estos países, incluida la India, sienten la necesidad de tener una alternativa, que no pueden permitir que Occidente, y en particular Estados Unidos, tenga el monopolio del sistema bancario internacional, o el control sobre el sistema bancario internacional, y el control sobre otros aspectos de la vida que impiden el crecimiento en diferentes países, donde pueden llevar a cabo guerras sucias, guerras comerciales, y salir impunes. Trade wars and get away with it. I think that this is indeed a turning point. Creo que esto es sin duda un punto de inflexión. La visita del primer ministro indio a China y la forma en que los chinos le recibieron y las imágenes en las que Modi estaba de pie y riendo junto al presidente Putin y el presidente Xi, creo que eso es muy simbólico. Y eso, por supuesto, es obra de Trump. Al igual que casi todo lo que hemos visto en los últimos años, se basa realmente en, o está vinculado a, errores autoinfligidos por el régimen de Washington. No es solo Trump. Biden empujó a Rusia y China a acercarse a los brazos el uno del otro. También lo hizo la la candidata Clinton, después de perder las elecciones. Ella y sus seguidores iniciaron toda la farsa de Russiagate y por lo tanto impidieron que Trump se acercara a Rusia o tendiera puentes con ese país. Pero también el propio Trump dañó la relación de manera imprudente. Así que Estados Unidos ha estado empujando a Irán hacia Rusia, a Rusia hacia Irán y a China hacia Rusia. Ahora se ha sumado la India. Y por supuesto, debemos tener en cuenta que lo mismo ocurre con Brasil. Hemos escuchado que los brasileños quieren celebrar una reunión extraordinaria de los jefes de Estado de los países BRICS. No estoy seguro de si será una reunión en línea. Eso es lo que he oído. No creo que vaya a ser presencial. Pero creo que eso solo demuestra que estos países están cada vez más preocupados por Estados Unidos. Y debemos tener en cuenta, Nima, que hace 22 o 23 años, Irán era el enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos convirtió a Irán en su enemigo. Lo llamaron el eje del mal, ¿verdad? Y básicamente, Irán era la cabeza de este eje del mal, aunque los otros dos países, uno de ellos era el Irak de Saddam Hussein, que no era amigo de Irán. Pero en cualquier caso, ahora Estados Unidos tiene tantos enemigos, y Occidente se ha creado tantos enemigos a sí mismo, que esto ha dado a países como Irán mucho margen de maniobra. En aquel entonces, los países tenían miedo de colaborar con Irán. China y Rusia, por supuesto, siendo dos ejemplos, eran mucho más débiles de lo que son hoy. Lo mismo ocurre con la India. Todos los países del sur global eran mucho más débiles en aquel entonces. Así fue exactamente como Estados Unidos logró que se aprobaran las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán en primer lugar.
En ese momento, estos países eran más débiles. Solo pudieron cambiar la redacción, pero no pudieron bloquear a Estados Unidos. Así que se impusieron varias sanciones de la ONU contra Irán en relación con su programa nuclear y su programa militar. Pero ahora estos países han ascendido. Estados Unidos los ha antagonizado y por eso Irán ha podido construir relaciones muy sólidas con estos diferentes países. La carta que se emitió ayer, la Carta Conjunta de Rusia, Irán y China, declaraba que el mecanismo de restablecimiento automático que están intentando los europeos, el intento de restablecer las sanciones, sí, para restablecer las sanciones o revivir las sanciones de la ONU contra Irán. La carta de ayer afirmaba que los tres países no consideran esto legítimo. Y esto es muy importante, porque en primer lugar, en mi opinión, restablecer las sanciones de la ONU a través del mecanismo de snapback, que fue un error por parte de los iraníes haberlo aceptado desde el principio, no deberían haber permitido que se incluyera en el acuerdo nuclear de 2015. Pero en realidad no tiene un gran impacto en la economía iraní. Tiene un impacto muy pequeño, porque todo lo que está en esas sanciones de la ONU ya está siendo sancionado por Estados Unidos y mucho más. Las sanciones de máxima presión incluyen esas sanciones y todo lo demás. Así que, incluso si se reactivan esas sanciones de la ONU, ya han sido sancionados por los estadounidenses y los europeos. Pero incluso este impacto muy limitado que tendrá sobre Irán está siendo atenuado por los rusos y los chinos, porque están diciendo que no. Los europeos están haciendo un mal uso de este mecanismo de restablecimiento. Han violado el acuerdo nuclear, a diferencia de Irán. No fueron fieles al acuerdo. Y además, no están utilizando el mecanismo de restablecimiento de acuerdo con las disposiciones que existían en el acuerdo. Así que esto es algo importante. Esta carta, firmada por Irán, Rusia y China, no recibió mucha atención en los medios, pero es muy importante. Y básicamente dice que cuando Estados Unidos y los europeos declaren que las sanciones de la ONU han sido restablecidas, en la práctica los rusos y los chinos dirán que no han sido restablecidas. Profesor Marandi, recordamos el comportamiento de los europeos tras el ataque israelí a Irán. En lugar de condenar a Israel, estaban condenando a Irán. Dijeron que fue un ataque preventivo contra Irán. Todo ese sinsentido que hemos escuchado de ellos. Pero cuando se trata de la reimposición automática de sanciones, ¿cree que queda algo en lo que los iraníes puedan confiar respecto a Europa? Porque no sé cómo se siente Irán respecto a Europa. En realidad, creo que esto va a perjudicar a Europa más que a nadie. Porque como he dicho, las sanciones de la ONU, si se restablecen, ya están siendo aplicadas por Estados Unidos y los europeos. Y si los rusos y los chinos ni siquiera aceptan esas sanciones, como han dicho en esta carta, eso significa que incluso esas carecen de sentido. Y todo lo demás que ha sido sancionado va mucho más allá de estas sanciones de la ONU. Así que no va a provocar ningún cambio. Lo que sí provocará serán problemas psicológicos en el mercado iraní durante las próximas semanas. Es decir, no hay duda de que habrá fluctuaciones en la moneda iraní. Probablemente se depreciará hasta cierto punto. Y luego, unas semanas después de que entre en vigor el llamado mecanismo de retroceso, y según Estados Unidos y los europeos, las sanciones se hayan restablecido. Durante unas semanas, probablemente seguirá habiendo cierta fluctuación con la moneda. Pero luego, al cabo de un tiempo, la gente se dará cuenta de que no ha supuesto ninguna diferencia. Así que para Irán no va a tener un gran impacto. Tendrá un impacto psicológico durante un par de meses probablemente, pero nada más. Pero para los europeos, esta es su última esperanza de tener alguna influencia en Teherán. Han quemado, están quemando y seguirán quemando su último puente con Irán. Y eso es muy importante, porque les hará menos relevantes para la región,
incluso para los aliados de Estados Unidos en la región, o para los países que actúan como proxies de Estados Unidos, como los países del Golfo Pérsico, que son básicamente proxies de Estados Unidos, Qatar, los Emiratos, Kuwait o Jordania, porque los europeos ya no tendrán ningún vínculo especial con Teherán. El JCPOA ha sido siempre, durante los últimos 10 años, una plataforma para que los iraníes y los europeos siguieran dialogando. Ahora, si eso ya no existe, entonces no tienen ningún estatus especial, ni siquiera para los estadounidenses. Así que simplemente se vuelven menos importantes. Los europeos han quemado sus puentes con Teherán, han quemado sus puentes con los rusos, han quemado sus puentes con los chinos. Eso es lo que les ha hecho tan irrelevantes. Por eso viste las imágenes de los líderes europeos sentados como escolares frente a Trump en la Casa Blanca, porque carecen de importancia en el escenario global. Así que, en el futuro, Europa no va a tener ningún papel particular en la relación entre Occidente e Irán, ni en lo que respecta a la región. Europa está fuera de la ecuación. Los han expulsado. Solo tendrán unas pocas embajadas aquí. La gente obtendrá visados, irá a visitar a la familia, quizá hagan algo de comercio, pero probablemente no será mucho. No tienen mucho que ofrecer, y de todos modos hay tantas sanciones. Europa se está disparando en el pie, pero no lo ven así porque siguen siendo demasiado arrogantes. Siguen viviendo en el pasado. Siguen pensando que son el centro del mundo. Cuando fui a China la semana pasada, he estado en diferentes ciudades de China, en el sur, el norte y el centro, pero nunca había estado en Tianjin. Tianjin está mucho más avanzada que cualquier ciudad europea que haya visto, o cualquier ciudad estadounidense o norteamericana que haya visto. Entonces, ¿sabes qué tiene Occidente para ofrecer? Básicamente, están antagonizando a todo el mundo. Se están volviendo menos significativos políticamente. No son muy relevantes económicamente. Así que esto es solo un empujón más para animar a Irán a centrarse más en la Organización de Cooperación de Shanghái. Algunas personas en Irán, como sabes y como saben tus espectadores, especialmente entre los liberales, siempre han tenido la esperanza de tener mejores relaciones con Occidente. Bueno, ahora están perdiendo esa esperanza. Y así, incluso ellos, como estamos viendo, ahora dicen, tenemos que replantear nuestras políticas hacia China, por supuesto Rusia, y por supuesto los países del sur global. Personas que nunca habían dicho esto antes, lo están diciendo ahora, especialmente desde la guerra. Cuando los europeos apoyaron a Israel en la guerra, cuando la Agencia Internacional de Energía Atómica mintió para justificar la guerra y luego no condenó a los israelíes, y cuando los estadounidenses estaban negociando pero conspirando en secreto para atacar a Irán, vimos a liberales y conservadores en la corriente principal, el establishment, todos apoyando la guerra. Eso ha creado un nuevo ambiente en Irán, y creo que la muerte del JCPOA, algo que los europeos están provocando, será el último puente que se derrumbe. Y eso de alguna manera liberará a Irán, porque entonces los iraníes dirán, vale, ya no tenemos ningún puente, centrémonos en lo que tenemos. Y la Organización de Cooperación de Shanghái es un formato excelente para seguir esta política. ¿Y qué hay del TNP? ¿Cuál sería la política de Irán respecto al TEM? Esa es una buena pregunta. No lo sé. Tendremos que esperar y ver. No se ha tomado una decisión. El Parlamento ha impulsado una ley para que Irán abandone el TNP, pero el presidente del Parlamento, creo, en un discurso que dio hoy en el Parlamento, básicamente estaba diciendo que se está tomando una decisión, supongo que a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Creo que básicamente estaba pidiendo a los parlamentarios que se calmaran un poco. Lo que ya tenemos es una suspensión de la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ya no trabajamos con ellos, ya no cooperamos con ellos. Ha habido un malentendido.
Algunas personas pensaron que Irán había cedido y permitido la entrada de inspectores en Irán. Eso no es cierto. Lo que ocurrió fue que, si no me equivoco, 2 inspectores fueron a Irán, pero eso fue para el reactor nuclear de Bushehr. El reactor nuclear de Bushehr fue construido por los rusos y están construyendo 2 unidades más en el reactor nuclear. Así que están ampliando el reactor nuclear. Los rusos, como cooperan siempre en la ciencia internacional de energía, tienen que someter al en el reactor nuclear a supervisión. Así que los iraníes permitieron que estos inspectores vinieran a Irán y fueran a Bushehr para supervisar el proceso de recarga de combustible. Así que esto tiene que ver con Rusia, no con Irán. Dado que el reactor es iraní y está en Irán, ellos vienen a Irán. Pero en lo que respecta a los sitios nucleares iraníes, sitios que son exclusivamente iraníes, no hay ninguna cooperación entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Así que ocurra lo que ocurra, será un paso más. No sé cuál será ese paso, si será directamente con la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero algo va a suceder allí. Creo que una de las principales preocupaciones por parte de Irán, Rusia y China era la situación entre Armenia y Azerbaiyán. Ambos estuvieron en la cumbre de la OCS. El presidente iraní también habló con el presidente turco Erdogan sobre ese tema. ¿Cómo ves la manera en que Rusia, China e Irán perciben lo que está ocurriendo? ¿Crees que han hablado, supongo que por separado, con estos países sobre la situación allí, considerando también la importancia de esta región para la iniciativa de la Franja y la Ruta? Bueno, Rusia, Irán y China no están contentos. Algunos han dicho que China está satisfecha con esto, con algún tipo de acuerdo que estaría efectivamente controlado por Estados Unidos, pero no es así. Los chinos no quieren que Estados Unidos tenga ningún control sobre ningún corredor que esté vinculado a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ese es el objetivo principal. La iniciativa de la Franja y la Ruta, que fue propuesta por China, comenzó después de un artículo escrito por el profesor Wang Jisi de la Universidad de Pekín, un artículo titulado Marchando hacia el Oeste. Ese artículo fue una respuesta al giro de Obama hacia Asia. Básicamente lo que decía el artículo es que si Estados Unidos quiere girar hacia Asia, nosotros deberíamos girar hacia el oeste de China, no hacia Occidente en el sentido de Estados Unidos y Europa. Y eso significa Asia Central, Asia Meridional, Asia Occidental, y la iniciativa de la Franja y la Ruta realmente surge de esa idea. Así que esto es una respuesta al comportamiento agresivo y las acciones hostiles de Estados Unidos hacia China. Quieren tener redes que atraviesen Asia para el comercio y los negocios que no puedan ser interrumpidas por Estados Unidos y sus aliados, con el fin de crear una mayor seguridad. Por supuesto, la OCS se creó inicialmente más como una organización de seguridad para complementar el auge de la iniciativa de la Franja y la Ruta y proporcionar seguridad. Porque de nuevo, Occidente ha estado apoyando a ISIS y Al-Qaeda, como en Siria, como en Libia, como en Afganistán y en otros lugares, contra Irán, contra Irak. Vemos a estos terroristas asesinando a personas en Rusia. Así que quieren la paz, para que el auge de Asia no pueda ser interrumpido por la OTAN. Obviamente, los chinos no quieren que los estadounidenses controlen nada relacionado con la red comercial asiática, porque podría suponer una amenaza para la seguridad de China, de Irán, de Rusia y de todos los países que forman parte de la OCSE y más allá. Los iraníes y los rusos, evidentemente, tampoco quieren eso, porque Rusia está luchando contra el expansionismo Namswars-Hanling. Irán está igualmente preocupado. Así que es debido a cierta resistencia. Vemos que los rusos en Arahagdimas que pertenecen a la OTAN causando enormes daños. Creating huge damage. I've been told that
The damage was in the hundreds of millions of dollars. Me han dicho que los daños ascendieron a cientos de millones de dólares, al menos un par de cientos de millones. Y luego hemos visto a personas arrestadas en Rusia vinculadas a ANIF, personas del Hampa rusa. Y por supuesto los iraníes también han estado advirtiendo a Azerbaiyán, bueno, al régimen de Azerbaiyán, sobre la adopción de políticas que debiliten la soberanía de Armenia. El presidente iraní acaba de visitar Armenia. Así que creo que cada vez más tendremos que esperar ver qué sucede. Los armenios han dado garantías. The Armenians have given Iranian assurances. The Iranians are developing their own route through Armenia. Los iraníes están desarrollando su propia ruta a través de Armenia, una alternativa a la que pasa por la República de Azerbaiyán, que irá por Armenia y luego por Georgia hasta el Mar Negro y también hasta la propia Rusia. Pero esto, irónicamente, creo que es algo que está acercando a Irán y Rusia entre sí, y también está acercando a Irán, Rusia y China, porque cualquier cosa que tenga como objetivo fortalecer la presencia de la OTAN en Asia Central es algo que preocupa a todos estos países. Y por supuesto, Erdogan es la OTAN, es un aliado de Estados Unidos. Nunca ha seguido una política. He has never pursued a policy. I mean, unlike what some of his supporters would claim or Quiero decir, a diferencia de lo que algunos de sus partidarios afirmarían, o de lo que algunas de las actividades en Siria nos harían pensar, o de lo que sus aliados en Occidente querrían que pensáramos, sus políticas a lo largo de estos años han estado alineadas con las políticas de Washington. Lo que hizo en Siria, la destrucción de Siria, la masacre de cientos de miles de sirios, estuvo en línea con la política de la OTAN. Y sus políticas en el norte de Irak y el Cáucaso también están alineadas con la política de la OTAN. Así que eso también va a preocupar a China. No sé cómo se va a desarrollar esto, pero hay una creciente, digamos, sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo entre Armenia y Estados Unidos, entre Irán, Rusia y China. among Iran, Russia, and China. Israel attacked Yemen and they killed the prime minister. Israel atacó Yemen y mató al primer ministro de Yemen junto con los miembros de su gabinete. Y en cuanto al sufrimiento que pueden causar a Yemen con este tipo de acciones, no lo sé. Pero no significa nada. No funciona. Incluso aquellas personas que están a favor de Israel, que defienden a Israel, no ven ningún beneficio en esta acción. ¿Cuál es la mentalidad del gobierno, el gobierno de Netanyahu, que lleva a cabo este tipo de asesinatos en otros países? Complete indifference towards the lives of Una completa indiferencia hacia las vidas de los árabes, de personas que no son elegidas. No les importa, tampoco a Occidente. A Occidente no le importaría si los israelíes bombardearan Teherán hoy. No les importa. Si mañana por la mañana nos enteramos de que hubo extensos bombardeos aéreos en Irak, ¿va a haber sanciones? ¿Alguien va a castigar al régimen israelí? No. Si los israelíes bombardean Beirut mañana, de forma masiva, si inician otra guerra en Líbano, los van a sancionar, van a retenerles fondos y armas. No, Occidente no va a hacer eso. Así que Israel puede hacer lo que quiera. Y el régimen israelí es racista, y no es solo Netanyahu, y no son solo sus aliados fanáticos. La gran mayoría de la gente en Palestina, en la Palestina ocupada, los sionistas, la gran mayoría de ellos apoya el genocidio. the Zionists, the overwhelming majority of them support genocide. Poll after poll after poll has proven that. And these are not Encuesta tras encuesta tras encuesta lo ha demostrado, y estas son encuestas realizadas por ellos mismos. Así que, en el caso de Yemen, no mataron a ninguno de los miembros de las estructuras de mando y control. Ya sabes, personas que trabajaban en esas estructuras. No destruyeron, digamos, ningún consejo militar. No mataron a ningún miembro de un consejo militar. Este era un gobierno civil. El primer ministro, por cierto, Nima, no es del norte de Yemen. Es del sur de Yemen, probablemente de Adén, no estoy seguro, pero es del sur de Yemen. No es Houthi, ni siquiera es Saidí, es suní. Y esto ocurre a que en Suya, no son un grupo. They are not Houthis. They are not a group. Ansarullah is a Ansarullah es una organización política que abarca todo Yemen y cuenta con el apoyo tanto dentro del país como ahora en todo el mundo.
Personas de la región y más allá ven a Ansarullah como héroes. Y el asesinato de estas personas, creo, solo acercará más al pueblo yemení. La sangre del primer ministro y sus ministros se ha derramado por Palestina. Esto no tendrá ningún impacto en las capacidades militares de Yemen. Al contrario, unirá aún más al país. Por supuesto, estas personas serán reemplazadas. Igual que en Irán, cuando asesinaron a los comandantes militares, vimos cómo nuevos comandantes ocuparon su lugar. Y en cuestión de horas, Irán estaba respondiendo. Así que creo que el régimen israelí está calculando mal. Lo he dicho muchas veces, creo que el régimen israelí simplemente está cometiendo un error de cálculo tras otro. Si el régimen israelí, aunque siniestro, fuera sensato, habría puesto fin a este genocidio en diciembre de 2023, como muy tarde, incluso antes de la denuncia sudafricana ante la CIJAC. En aquel entonces, la CIJAC básicamente dijo que esto es, muy posiblemente, un genocidio, hace casi 2 años. Si los israelíes hubieran puesto fin a este genocidio en ese momento, los medios occidentales todavía estaban mintiendo sobre decapitaciones y violaciones y todo eso, y habrían contado con la simpatía de la gente en Occidente, que no habría conocido la verdad. Y podrían haber dicho, castigamos a Hamas y a la Yihad Islámica y a otros aliados que tienen en Gaza. Y podrían haber dicho, ganamos. Creo que, en esas circunstancias, se podría argumentar que los israelíes habrían ganado, a pesar de las pérdidas que sufrieron el 7 de octubre y en las semanas siguientes. Pero ahora creo que es simplemente una derrota. El régimen es cada vez más despreciado, y lo está mostrando a todos en la región. Y es realmente interesante que a Occidente ni siquiera le importe que el primer ministro de Yemen fuera asesinado en la capital, junto con su gabinete civil, el ministro de carreteras, el ministro de educación. Estas fueron las personas que fueron asesinadas. No les importa porque para ellos, nosotros tampoco valemos nada, como dije antes. Todos somos Amalek. Pero la gente en la región lo nota, y la gente en Yemen lo nota, y mucha gente en el sur global lo notará. Así que esto es solo otra prueba más que demuestra que Israel no puede permanecer en esta región. Esta región no puede tener un Israel. Siempre será una fuente de inestabilidad. Siempre será una fuente de peligro. El supremacismo, donde sea que esté, será agresivo hacia quienes considera inferiores. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en Irak, teniendo en cuenta que Estados Unidos está trasladando sus recursos y de alguna manera sus armas hacia las zonas turcas? ¿De qué se trata todo esto? Vamos a ver, están preparando un nuevo ataque israelí contra Irán. No estoy seguro de que esté directamente relacionado con algún ataque israelí a Irán, pero creo que está más relacionado con la posibilidad de revivir al ISIS y provocar inestabilidad en Irak. Estados Unidos y los europeos siempre han querido, en línea con las necesidades del régimen sionista, debilitar la región. Y la mejor manera de debilitar la región es la fragmentación. Irak es un lugar donde hay una población muy grande. Es un país rico por sus recursos naturales. Y eso, por supuesto, es como sabes, ahora mismo Irak está produciendo mucho petróleo. Sus crecientes relaciones con China y los países asiáticos son evidentes para todos. Un Irak fuerte no está en los intereses del régimen israelí, obviamente, y por lo tanto, tampoco está en los intereses de las élites de Occidente. Así que creo que los estadounidenses están conspirando para debilitar el gobierno central de Irak. Están presionando mucho al gobierno para debilitar a las fuerzas de movilización popular, sino para disolverlas por completo. Ahora mismo hay una gran disputa y los estadounidenses están ejerciendo mucha presión sobre los iraquíes. Y, por supuesto, sabemos que las fuerzas de movilización popular fueron clave en la derrota de ISIS. Cuando ISIS estaba a punto de arrasar todo Irak,
cuando Bagdad estaba al borde del colapso, y también Erbil, los iraníes, Hezbollah y las recién formadas fuerzas de movilización popular empezaron a hacer retroceder a los terroristas. Así que lo que los estadounidenses querrían ver es un Irak inestable. Y creo que esto tiene más que ver con eso que con cualquier otra cosa, porque en otra guerra entre Irán e Israel, o en futuros ataques, las fuerzas terrestres estadounidenses tendrán muy poco papel que desempeñar. Ground forces will have very little role to play, unless, of course, A menos, por supuesto, que la guerra se expanda y la gente en Irak se levante. Pero creo que, básicamente, la guerra consistiría en misiles iraníes e israelíes y drones yendo y viniendo sobre Irak y Siria. Más importantes que las bases estadounidenses en Irak son las bases estadounidenses en Turquía, que son clave, y las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Todas son bases clave que se utilizan para ayudar al régimen israelí, tanto de forma defensiva como ofensiva. Es muy triste ver cómo los regímenes del Golfo Pérsico están básicamente ayudando al régimen israelí y a los estadounidenses, y también lo está haciendo el gobierno de Turquía a través de su cooperación, mediante el comercio, los negocios, la cooperación militar. Están ayudando directa e indirectamente a este régimen israelí. they are directly and indirectly helping the Israeli regime. And there's some, I would say, Hay algunos, yo diría que podrías llamar entre comillas, movimientos silenciosos, pero no son silenciosos. Son tan grandes y tan masivos, en mi opinión. Uno de ellos está ocurriendo en Bahrein. Las protestas contra el gobierno en Bahrein. La gente no está contenta con la situación. ¿Crees que este tipo de movimiento va a crecer de alguna manera en Oriente Medio, con la gente saliendo y expresándose? The people coming out and expressing themselves. Well, people in Bahrain are very angry that the regime Bueno, la gente en Bahrein está muy enfadada porque el régimen mantiene relaciones abiertas con los israelíes y está ampliando esa relación. Y las protestas, por supuesto, están dirigidas al hecho de que el régimen está tan profundamente implicado, comprometido con Estados Unidos y con el bloque occidental, en un momento en que este genocidio está teniendo lugar, sigue en curso. Pero no sé cómo terminará esto, porque los saudíes, lo que han hecho en el pasado es que han traído fuerzas y han ayudado a aplastar al pueblo de Bahrein, y Occidente siempre ha apoyado la represión del pueblo de Bahrein. Cuando hubo una revolución en Bahrein, Occidente se quedó mirando y apoyó la represión de la población. Sin embargo, no sabemos qué ocurrirá en los próximos meses en esta región, porque la región está llena de dictaduras familiares. The region is full of dictatorships, family dictatorships, and people in Y la gente en esos países, sus opiniones están en desacuerdo con las de estos líderes, pero solo porque son estados policiales no pueden expresarse. Y vimos cómo durante la primavera árabe de repente la gente se rebeló. Y lo que hizo Occidente fue que, junto con estas dictaduras en el Golfo Pérsico, Fatah, los saudíes, los emiratíes y otros organizaron una contrarrevolución. Así que, mientras la gente quería libertad y dignidad, ellos impulsaron, fueron y derrocaron Libia. Y luego finalmente vimos la guerra sucia en Siria, pero todas las demás dictaduras se preservaron al final. Todas las dictaduras en el campo estadounidense se preservaron gracias a la insensatez de algunas personas que pensaron que apoyar la política occidental en esta región les beneficiaría en algo a la gente de esta región. Algunas personas que apoyaron la guerra sucia en Siria o en Libia básicamente estaban ayudando a los israelíes, aunque fuera de manera inconsciente. Así que creo que lo que estamos viendo en Bahrein es algo que debería preocupar a Occidente. Es algo que debería preocupar a estas dictaduras, porque en algún momento alguien puede dar un paso o hacer algo que desencadene otros movimientos, y entonces las cosas podrían descontrolarse rápidamente. Eso fue lo que ocurrió durante la primavera árabe. Eso fue lo que pasó en Túnez y llevó a los acontecimientos en Egipto. Hoy en día las cosas están mucho peor que entonces. Ahora mismo, hace solo unas horas, asesinaron a varios niños que esperaban agua en Gaza. Esto es lo que vemos día y noche. Y en algún momento creo que las cosas van a estallar.
Y cuando eso ocurra, creo que Occidente va a tener serios problemas en esta región. I think the West is going to be in big trouble in this region. Professor Marandi, the attack on Iran, Israeli attack on Iran. Profesor do Marandi, you think el ataque a Irán, has changed el ataque israelí a Irán, mindset toward ¿cree usted que ha cambiado la mentalidad iraní respecto a cómo deben comportarse, cómo deben decidir sus políticas y las políticas inmediatas del gobierno, especialmente en términos de defensa propia? Ahora tenemos un nuevo consejo en Irán, un consejo de defensa, que trabaja con el Consejo de Seguridad de Irán y está bajo su control. ¿Qué aprendió Irán del ataque israelí? ¿Y cuán preparado está Irán para defenderse o para cambiar su mentalidad en respuesta a cualquier nuevo ataque contra Irán? I think there's been a sea change inside Iran. Creo que ha habido un cambio radical dentro de Irán. En primer lugar, entre el público iraní hay un escepticismo hacia Occidente mucho mayor que antes de la guerra, y que ahora abarca nuevos sectores de la sociedad. Los liberales, como decía, muchas personas que son liberales y con orientación occidental, ese escepticismo ha crecido entre ellos. Creo que eso es muy importante. Los iraníes vieron que sus misiles y drones fueron muy efectivos, así que van a invertir más en esto. Probablemente también invertirán en defensas aéreas de distintos tipos, porque no se trata solo de antiaéreos. Los aviones israelíes no sobrevolaron Irán, dispararon misiles desde Irak y sus drones entraron en Irán. Tendrán que idear un mecanismo de defensa aérea que se adapte a la realidad de la guerra de 12 días. Habrá más gasto militar, obviamente. El gobierno y las Fuerzas Armadas se están reestructurando. Mencionaste el Consejo de Defensa dentro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Es un consejo más pequeño, por lo que las decisiones se tomarán con mayor facilidad y se mantendrán más en secreto porque habrá menos personas involucradas. El ejército se está reestructurando para abordar las deficiencias que enfrentó durante la guerra y el propio gobierno también. Los activos importantes se ubicarán en lugares más seguros y se abordarán las debilidades que tenía el ejército. Por supuesto, también se abordarán los fallos de dirigencia. Tenemos que tener en cuenta que el régimen israelí lo intentó, sí, lo hicieron. Golpearon tan fuerte como pudieron porque su objetivo era derrocar al Estado. Así que dieron su mejor golpe. Fracasaron, por supuesto, como yo estaba seguro de que lo harían, y como creo que muchos estaban seguros de que lo harían, aunque Occidente, por alguna razón, se sorprende de que hayan fracasado. Esto solo demuestra lo poco que saben sobre Irán, cómo su información les llega de personas que no saben nada, o de personas que dicen lo que creen que Occidente quiere oír para cobrar su sueldo. Más bien lo segundo. Sí, por supuesto. Estos supuestos iraníes que trabajan con Occidente dicen lo que hay que decir. Pero en cualquier caso, los iraníes no han mostrado o no utilizaron sus misiles más avanzados. Ahora incluso tienen misiles más avanzados. Así que, si hay una segunda ronda, que es bastante plausible, que es bastante posible, creo que será peor para los israelíes. Pero algunos de sus espectadores dirían, entonces, ¿por qué lo harían? Y eso nos lleva a lo que decía antes. El régimen israelí no está actuando de manera racional. Parte de ello se debe a la coalición de Netanyahu, parte a la ideología del sionismo y parte a los problemas personales del propio Netanyahu. Él necesita estas guerras, aunque en mi opinión está destruyendo al propio régimen israelí y podría destruir otros regímenes. Usted habló sobre Bahrein. Aplastarán al pueblo de Bahrein, obviamente, por ahora, pero la gente está indignada. Mira la flotilla ahora en el Mediterráneo. Personas de todo el mundo árabe y también en Turquía se dicen a sí mismas, nuestros gobiernos no hacen nada, siguen manteniendo embajadas, o comercian, o transportan petróleo. Sin embargo, personas en Europa y desde Malasia y otros lugares están haciendo mucho más que nuestros propios gobiernos para salvar al pueblo de Gaza, lo cual es absolutamente cierto.
especialmente porque la gente de la región está más enfadada que quienes están fuera. ¿Por qué? Porque es su región. Lo ven día y noche. Why? Because it is their region. They see it day and night. It's in the news. They see it. Está en las noticias. Ven a los palestinos hablando, escuchan sus gritos en árabe y entienden exactamente lo que están diciendo. Así que lo ven más que nadie, pero también ven que personas de fuera del mundo árabe y Turquía están haciendo mucho más que sus propios gobiernos. Y eso, creo, va a dificultar las cosas para estos regímenes. Así que Netanyahu está jugando con fuego, está debilitando al régimen, ha deslegitimado al régimen a los ojos de muchísima gente en todo el mundo, pero también está generando rabia en todo el mundo, y especialmente en esta región, con estas dictaduras familiares que podrían descontrolarse. ¿Quién es capaz de poner fin al genocidio en Gaza, en tu opinión? ¿Quién puede ejercer presión sobre eso? Sabes, mucha gente dice que es Irán y el eje de la resistencia, e Irán está haciendo todo lo que puede. El hecho de que Hamas, la Yihad Islámica y los otros grupos sigan siendo capaces de luchar después de 2 años se debe a que están recibiendo ayuda. Es porque reciben maquinaria, apoyo financiero, armas y otras capacidades a través de túneles que van mucho más allá de Gaza, y así sucesivamente, lo cual obviamente no es barato. Es muy caro. Y por supuesto, Irán está sancionado. Irán apoya a Ansarallah, las Fuerzas Armadas yemeníes y la resistencia en Líbano. Es una carga muy pesada. Y además, sabes, Irán tiene que estar alerta, porque durante la guerra que los israelíes estaban llevando a cabo contra Irán, esto también era una conspiración regional contra el país. Esperaban que Irán se debilitara y que fuerzas extranjeras se aprovecharan de ello. Así que Irán tiene que mantenerse fuerte. Debe ser capaz de ser fuerte en la región y al mismo tiempo hacer frente al régimen israelí para ayudar a debilitarlo. Estos otros países de la región no buscan debilitar al régimen israelí. Es un hecho. Ninguno de estos países del Golfo Pérsico busca debilitar al régimen israelí. Qatar no busca debilitar al régimen israelí. Qatar es un activo de Estados Unidos. Al Jazeera es solo un canal de televisión que muestra simpatía por los palestinos en Gaza, pero nunca apoya a la resistencia. La base estadounidense allí se ha utilizado contra Ansar Allah en Yemen, se ha utilizado contra Irán, y Turquía ha cooperado con el régimen israelí en Siria durante 14 años, y ahora están peleando por territorio. Y por supuesto, los israelíes van a tener la ventaja, porque Turquía ha debilitado a la resistencia. Han ayudado a los israelíes, y ahora los israelíes tienen la ventaja. Turquía quiere partes de Siria para sí misma. Bueno, Turquía, me refiero a Erdogan, y Netanyahu tiene su propia visión del futuro de la región. Y por supuesto, Erdogan nunca ha hecho fuerte a Turquía. Su economía depende completamente de Occidente. Lo vimos cuando arrestó a un pastor hace años, un pastor estadounidense. Trump, durante su primer mandato, amenazó a Turquía, y Erdogan se rindió y entregó al pastor. Irán tiene sanciones de máxima presión, pero a Erdogan solo le bastó una amenaza para hacer lo que le dijeron. Así que Irán está en este vecindario. Estos países no van a ayudar a Irán, van a actuar en su contra. ¿Viste la República Azerbaiyán, la dictadura familiar de Aliyev? No va a cooperar con Irán, va a cooperar con Israel contra Irán. Los países del Golfo Pérsico actuarán contra Irán. Turquía, lamentablemente bajo Erdogan, actuará contra Irán. Así que Irán tiene que hacer este acto de equilibrio, apoyar a la resistencia, golpear con fuerza al régimen israelí, pero al mismo tiempo no exponerse a ninguna amenaza que puedan provocar estos regímenes regionales. Lamentablemente, el eje de la resistencia está solo en la lucha contra el régimen israelí. Son heroicos, ya sea Hezbollah, la resistencia iraquí y por supuesto Irán, pero se enfrentan a una fuerza mucho mayor.
Tienen apoyo popular en todo el mundo. Vemos la flotilla. Quieren liberar al pueblo palestino. Vemos encuestas en todo el mundo. Vemos a personas boicoteando empresas estadounidenses, empresas europeas, que están ayudando al régimen israelí. Lo vemos en todo el mundo. Pero estas dictaduras en la región, y el régimen de Erdogan y el régimen de Aliyev, no van a ayudar al eje de la resistencia. Están haciendo exactamente lo contrario. The axis of resistance, they're doing the exact opposite. I think before wrapping up, it's good to talk about Hezbollah and the situation. Creo que antes de terminar, es bueno hablar sobre Hezbollah y la situación con Hezbollah. Después de todo ese sufrimiento, diría que el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah fue algo grande. Nadie puede ignorar lo significativo que fue eso. ¿Cómo ves a Hezbollah hoy? Porque no se trata solo de la pérdida del líder de Hezbollah, del comandante de Hezbollah. También se trata de la presión que Occidente está intentando ejercer sobre Hezbollah en este momento. ¿Cómo ves a Hezbollah hoy? How do you find Hezbollah today? Yes, the difference between Hezbollah and Hamas. Sí, la diferencia entre Hezbollah y Hamas y Ansar Allah es que Hezbollah no controla su propio territorio. Hamas y sus aliados controlan Gaza. Incluso ahora, en las zonas que controlan, las controlan bajo tierra. Han estado construyendo esa red durante muchos años. Ansar Allah en Yemen controla la capital, controlan la mayoría de las zonas importantes de Yemen. Los mercenarios de Arabia Saudí y los Emiratos controlan partes más pequeñas. Y luego está el desierto. You have one village that's sympathetic to the resistance. The next village you have En el siguiente pueblo hay personas afiliadas a las fuerzas libanesas, los fascistas que llevaron a cabo la masacre de Sabra y Shatila, en la que murieron 3.000 personas en 1982 junto al régimen israelí. Hay aliados del régimen israelí en Líbano y ocupan puestos clave y están muy cerca de las embajadas occidentales. Así que tienes decenas de embajadas occidentales y luego están estos regímenes de los que te hablé en la región, los saudíes. Los saudíes están haciendo tal por socavar la resistencia en Líbano. Están profundamente involucrados en lo que está ocurriendo ahora mismo en Líbano. Además, Turquía bajo Erdogan ha socavado resistencia a su manera. Los saudíes lo están haciendo a su manera. Están completamente involucrados. Su objetivo es la resistencia, no Israel. Así que ahora mismo ves a Yolani o al Shark diciendo repetidamente a los israelíes y a todo el que quiera escuchar que están en contra de Hezbollah, pero no están en contra de Israel. Están intentando llegar a un acuerdo con Israel. Están intentando normalizar relaciones, algo que el gobierno anterior nunca habría hecho. Así que Hezbollah está no brothir hasta coalición. Está feliz, los sionistas, y las facciones federal dictador del Líbano. Spanish just sprang for res, o no. So Hezbollah has always had this problem. This is not new. So they have to fight under those circumstances. Así que tienen que luchar en esas circunstancias. Tienen que resistir en esas circunstancias. Según las encuestas, la mayoría de los libaneses apoyan la resistencia. Y esto incluye a musulmanes, chiíes y suníes, cristianos y drusos. La mayoría apoya la resistencia. Y las recientes elecciones locales también lo indican. Pero se enfrentan a una fuerza muy poderosa. Se enfrentan a la riqueza petrolera, a la riqueza del gas. Se enfrentan a la OTAN. Se enfrentan a 50, 60 países básicamente que están trabajando juntos contra la resistencia. Es mucho más difícil que la situación, no ahora en Gaza, sino antes del 7 de octubre. En Gaza Hamas controlaba todo el territorio. Podían construir su infraestructura y mantenerla en secreto. Ellos eran los que tenían el control. Y Sadr Allah también. Ellos controlan esas tierras. Pero no hay ningún lugar en Líbano donde Hezbollah pueda decir, este es territorio de Hezbollah y aquí no hay nadie más. Es un país donde los enemigos de Hezbollah existen en todas partes y las agencias de inteligencia occidentales los apoyan. Pero Hezbollah sigue siendo fuerte.
Se está preparando para la guerra, y según tengo entendido, se está preparando para la nueva generación de guerra, la guerra más avanzada que estamos viendo evolucionar en el mundo actual, con inteligencia artificial y nuevas tecnologías. No tengo ninguna duda de que si el régimen israelí lanza otro ataque contra Líbano, no ganarán, y será por Hezbollah. Tenemos que tener en cuenta que los estadounidenses y los europeos nunca permitirán que las Fuerzas Armadas libanesas defiendan el Líbano. El Líbano no tiene defensas aéreas. ¿Por qué? Porque los estadounidenses y los europeos no les dejan tenerlas. No tienen medios militares para proteger el país contra el régimen israelí. Eso es intencionado. Así que, si logran desarmar a Hezbollah, es solo para que los israelíes puedan hacer lo que quieran. Quieren un Líbano débil, una Siria débil, una Jordania débil, un Egipto débil, un Irak débil, una Arabia Saudí débil, y así sucesivamente, para que Israel pueda dominar por completo. Y ahora sabemos que Netanyahu lo ha dicho abiertamente, algo que siempre supimos, pero que ahora lo dice abiertamente, que están persiguiendo un gran Israel. Creo que lo que intenta hacer Hezbollah es evitar fricciones internas con el gobierno también, porque estas fuerzas están tratando de crear caos en Líbano e incluso quizá matar gente. Pero Hezbollah está haciendo todo lo que está a su alcance para evitarlo. Recuerda, estos takfiríes salafistas y wahabíes, desde el principio, fueron herramientas de la OTAN y de sus partidarios, financiados en Occidente y en otros lugares, financiados por dictaduras en el Golfo Pérsico, dictaduras ricas en gas, dictaduras ricas en petróleo y sus aliados en otros lugares. Siempre han sido herramientas de Occidente. Todos los ataques, toda la destrucción, el derrocamiento de Libia se llevó a cabo con la ayuda de Qatar y con la ayuda de Al-Qaeda. El atentado de Manchester, el joven que asesinó a todos esos niños inocentes, estaba vinculado a estos extremistas. Así que, a veces ocurren estas cosas, pero en general, ellos controlan estas organizaciones. Ellos controlan a estos terroristas. Así ha sido siempre. Por eso los israelíes están apoyando a ISIS y Al-Qaeda en Siria. Por eso, como esperábamos, Shara iba a hacer un trato con los israelíes, porque es su hombre. Él es, ya sabes, Qatar y un miembro de la OTAN, y nunca van a hacer nada en esta región que vaya en contra de la política exterior de Estados Unidos. No lo van a hacer. ¿Y cuál es la política exterior de Estados Unidos? Es la política exterior de Israel. En nuestra región, la política exterior de Estados Unidos significa la política exterior de Israel. Qatar nunca dará un paso en contra de Estados Unidos. Erdogan nunca dará un paso en contra de Estados Unidos, ni tampoco ninguno de estos otros gobiernos en esta región, mientras las mismas personas que vemos sigan en el poder. Lo increíble es que están utilizando a las mismas personas, wahabíes y salafistas, en Occidente, para mostrar, esto es el Islam, esto es lo que está ocurriendo en el Reino Unido. No, quiero decir, las mismas personas locas a las que apoyan, las utilizan para decir, mira, estos son los musulmanes. No, estos son vuestros musulmanes. Estas son las personas a las que habéis estado apoyando. Y mira ahora en Siria, no disparan ni una sola bala contra los soldados israelíes que están ocupando grandes partes del país, pero sí matan a cristianos, matan a alawitas, matan a drusos. Y este era el plan desde el principio. ¿Por qué apoyaron a estas personas en Siria? ¿Por qué les dieron prioridad sobre el llamado Ejército Libre Sirio? Porque cuando lleguen al poder, ayudarán a que Siria implosione, porque son las personas más intolerantes. Son como los sionistas, ven a los demás como escoria. Así que marginarán a los alawitas, marginarán a los cristianos, marginarán a los kurdos, marginarán a los drusos. ¿A qué conduce eso? A la implosión. Eso es la balcanización. Exactamente. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre.
Siempre es un honor, Nima. Thank you very much for having me. Muchas gracias por invitarme.